Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Emma Collins, de 28 años, caminaba lentamente por la sala de su lujoso apartamento, con una tímida sonrisa en los labios. Pensaba que esta noche sería tranquila con su esposo, Michael, un abogado respetado y elegante, a quien amaba profundamente, o al menos creía amar. Pero en cuanto entró, sintió que el ambiente cambiaba. Michael estaba allí, de pie junto al sofá, con una copa de vino en la mano, y a su lado estaba Lily Harper, una joven de sonrisa encantadora y ojos brillantes. La escena hizo vacilar a Emma. «Emma. Mírate. Sigues tan ridícula como siempre con tu estilo», dijo Michael con voz gélida. Emma sintió que se le encogía el corazón. Las palabras resonaron en la habitación como chasquidos de látigo. Sus mejillas se sonrojaron, no por el calor, sino por la profunda humillación. Lily estalló en una risa burlona y Michael continuó: «¿En serio, de verdad crees que alguien como tú puede compararse conmigo?» Emma sintió que se le doblaban las piernas. Todo su mundo se había derrumbado en un instante. La casa donde creía encontrar amor y seguridad se había transformado en un teatro de vergüenza. Los recuerdos felices, las promesas susurradas y las sonrisas compartidas, todo parecía irreal ahora. Sin pensarlo, sin decir palabra, Emma giró sobre sus talones. Sus tacones resonaron en el parqué, marcando cada paso con una mezcla de ira y tristeza. No miró atrás, dejando a Michael y Lily paralizados por la incomprensión y la conmoción. Michael, con los ojos abiertos, intentó alcanzarla. «Emma. Espera». Pero ella ya se había ido, desapareciendo en la fría noche de Nueva York, con las lágrimas quemándole el rostro y su orgullo herido impulsándola a no regresar nunca. En aquella noche oscura, Emma aún no sabía que aquella humillación sería el inicio de su renacimiento, un paso necesario para recuperar su fuerza, su dignidad y su independencia. La noche envolvió Nueva York en su manto oscuro y silencioso. Las luces de los edificios brillaban como estrellas frías en el cielo urbano, pero para Emma Collins, nada parecía más brillante. Cada paso que daba sobre el pavimento mojado resonaba como un eco de su dolor y su ira. Sus manos temblaban levemente, no solo por el frío, sino también por el peso de la humillación que acababa de sufrir. Las crueles y hirientes palabras de Michael resonaban en su mente: «¿Ridículo, inútil?». Revivía la escena una y otra vez, cada verso intensificaba el ardor en su pecho. Caminaba sin rumbo, dejando que sus recuerdos guiaran sus pasos. Cada calle le recordaba momentos pasados con Michael, sus risas en el parque, tardes tranquilas hablando de sus sueños, promesas de un futuro juntos. Todo ahora parecía una mentira, una actuación donde ella había interpretado el papel de esposa amorosa mientras Michael buscaba en otra parte. Tras varios kilómetros, sus piernas cansadas la llevaron a un pequeño café abierto toda la noche. El letrero de neón parpadeaba suavemente. «Café Luna», entró, buscando refugio en el aroma a café caliente y madera pulida. Sentada en un rincón discreto, observó a los pocos clientes, todos absortos en sus vidas, ajenos a su angustia. Mientras sostenía su taza, apareció su amiga de la infancia, Sarah Johnson. Sarah siempre había sido un pilar de apoyo para Emma, alguien que conocía sus fortalezas y debilidades sin juzgarla. «Emma», dijo en voz baja, sentándose frente a ella, «sé que estás pasando por algo terrible, pero necesitas descansar y pensar. No dejes que Michael te defina». Emma asintió, con lágrimas brotando de nuevo, pero esta vez con una chispa de determinación. Comprendió que su vida ya no podía depender de un hombre capaz de menospreciarla con tanta brutalidad. Esa noche, mientras la lluvia empezaba a caer suavemente sobre los escaparates de la ciudad, Emma sintió que una pequeña llama se reavivaba en su interior por primera vez en mucho tiempo, la llama de su fuerza interior. Sabía que el camino sería largo, pero estaba lista para recorrerlo. Los días siguientes fueron a la vez oscuros y liberadores para Emma. Tras escapar, encontró refugio con su amiga de la infancia, Sarah Johnson, quien vivía en un luminoso apartamento en el corazón de Manhattan.
Las paredes estaban llenas de libros y recuerdos de la infancia, ofreciéndole a Emma un refugio seguro, lejos de miradas indiscretas y juicios. Desde la primera mañana, Emma sintió una extraña mezcla de ira y alivio. Ya no estaba bajo el yugo de Michael, ya no estaba sujeta a sus críticas y humillaciones. Cada respiración le recordaba que por fin podía pensar en sí misma. Sara la acompañaba a todas partes, a los parques donde jugaban de niñas, a los cafés que frecuentaban de adolescentes y, sobre todo, a las galerías de arte donde Emma había dado rienda suelta a su creatividad. Pintura, escritura, fotografía, todo lo que había abandonado para cumplir las expectativas de Michael recuperaba poco a poco su lugar en su vida. Una tarde, sentada frente a un lienzo en blanco en el estudio de Sara, Emma sintió una emoción que no había experimentado en años: libertad. Mojó su pincel en pintura roja, dejando que los colores expresaran su ira, su tristeza y su renovada fuerza. Cada pincelada parecía borrar un poco más las humillaciones del pasado. ¿Recuerdas, Emma?, dijo Sara, mientras observaba trabajar a su amiga, que siempre tuviste ese don para capturar emociones en tus pinturas. No dejes que nadie te robe eso, nunca. Emma sonrió levemente, pero una nueva determinación brilló en sus ojos. Comprendió que su verdadero renacimiento no dependería de las disculpas de Michael ni de su reconocimiento, sino de su capacidad para reconstruirse y redefinir su vida según sus propias reglas. Las noches a veces eran más duras. Sola en la habitación de invitados, que se había convertido en su santuario, Emma pensaba en Michael, en su arrogancia y su desprecio. Pero en lugar de llorar, transformó ese dolor en energía, energía para levantarse, para reinventarse, para convertirse en la mujer que siempre había sido en el fondo, pero que Michael nunca había querido ver. Poco a poco, Emma empezó a planificar su nueva vida. Proyectos que había postergado resurgieron: retomar clases de diseño, organizar una pequeña exposición de sus pinturas, reencontrarse con contactos profesionales que había descuidado. Cada idea, cada proyecto, cada decisión era un paso hacia su recién descubierta libertad. Y por primera vez en mucho tiempo, Emma sintió un escalofrío de emoción: el futuro ya no era una prisión, sino un campo abierto, lleno de posibilidades que solo ella podía decidir explorar. Unas semanas después de su partida, Emma empezaba a recuperar el equilibrio. Su pintura ocupaba ahora sus días y su mente. Pero un día, mientras curioseaba en una librería local, un pequeño detalle le llamó la atención. En la portada de una revista local, un artículo trataba sobre Lily Harper, la amante de Michael. Emma se acercó, curiosa a pesar de sí misma. Las palabras llamaron la atención: estafas de moda, manipulación financiera, descubrimiento de una red fraudulenta. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Emma. Esta joven, a quien al principio había envidiado y despreciado, no era la pareja perfecta que había imaginado. Al contrario, Lily era una ilusión de glamour, frágil y manipuladora, tal como Michael había quedado cegado por su encanto. Emma se acomodó en un sillón de la librería y leyó el artículo completo. Cada línea parecía devolverle un poco de poder, una pequeña venganza silenciosa que ni siquiera había planeado. Se dio cuenta de que su dolor y humillación tenían otro significado: la habían obligado a abrir los ojos a la verdad. Este descubrimiento no solo la hizo sonreír, sino que la motivó. Michael, creyendo que podía herirla y controlarla, nunca había considerado que Emma se levantaría más fuerte y consciente. Empezó a considerar la posibilidad no solo de reconstruirse, sino de recuperar estratégicamente el control de su vida. Esa noche, en casa de Sara, Emma compartió su descubrimiento. ¿Te das cuenta, Sara?, dijo, dejando la revista sobre la mesa. Lily no es quien Michael cree que es. Y ya no necesito su aprobación. Sara asintió con una sonrisa cómplice. Exactamente. Y recuerda, Emma, a veces la mejor venganza es vivir bien, sin ellos. Emma sintió que su corazón se llenaba de una nueva energía. La humillación que había sufrido ya no era una carga, sino un catalizador. Había encontrado su fuerza en la verdad y en la comprensión de que Michael y Lily ya no tenían ningún poder sobre ella. Por primera vez en mucho tiempo, Emma durmió esa noche sin pesadillas, con una sensación de paz y una naciente chispa de estrategia. Iba a recuperar el control de su vida,
y demostrar que no era la mujer débil a la que creían que podían humillar. Mientras Emma recuperaba poco a poco el control de su vida, Michael Collins vivía una pesadilla que jamás imaginó. Tras su repentina partida, intentó ignorarla, pensando que volvería como siempre. Pero los días pasaban, y ella no regresaba. Cada habitación de la casa parecía vacía sin ella. Faltaban las risas, las conversaciones, incluso las pequeñas discusiones cotidianas. Pero no era solo el vacío lo que lo perturbaba, era la culpa. Michael comenzaba a comprender, demasiado tarde, el alcance de su crueldad. Contactó con sus amigos, colegas, contactos profesionales e incluso redes sociales privadas para intentar localizar a Emma. Sus llamadas telefónicas a menudo no recibían respuesta, y cada intento fallido aumentaba su ansiedad. Sus noches ahora estaban llenas de pensamientos obsesivos. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Y si la he perdido para siempre? Michael se dio cuenta de que nunca había apreciado realmente el valor de Emma. La había dado por sentada, la había humillado delante de otra mujer, y ahora, se sentía impotente ante la magnitud de su propio error. Una noche, tras horas buscando pistas, se desplomó en el sillón de la sala. Le temblaban las manos y tenía los ojos rojos y cansados. El pánico lo consumía. Por primera vez, comprendió que el amor no se podía imponer y que la confianza que había destrozado no podía restaurarse con una simple palabra o gesto. Murmuró para sí mismo, ¿Emma? No sabía. No pensé que. Pero ninguna palabra podía deshacer lo que había hecho. Mientras tanto, Emma, en casa de Sarah, seguía prosperando en sus proyectos, sin percatarse de la profunda angustia de Michael. Y eso era precisamente lo que Michael necesitaba comprender: la vida no se doblegaba a su voluntad, sobre todo cuando él mismo había sembrado dolor y humillación. Este capítulo de su historia marcó un punto de inflexión. Mientras Emma reconstruía su vida, Michael comenzó a comprender que la sombra de una mujer a la que había subestimado podría perseguirlo para siempre. El pánico no fue solo una emoción pasajera, presagió el comienzo de una búsqueda frenética para encontrar a Emma, y quizás intentar redimirse. Una semana después, Emma decidió salir sola para despejarse. Caminaba por un concurrido centro comercial, disfrutando de los escaparates y el bullicio de los transeúntes, cuando un movimiento repentino le llamó la atención. Miguel. Se quedó a pocos metros de distancia, escudriñando a la multitud con una intensidad casi desesperada. Su ropa estaba arrugada, su camisa parcialmente desabrochada y su rostro mostraba las marcas de las noches sin dormir. Buscaba frenéticamente a alguien, y finalmente la encontró. El corazón de Emma latía con fuerza, pero no era miedo. Era una compleja mezcla de emociones, ira, dolor, pero también una extraña oleada de poder. Sabía que él estaba allí porque la deseaba, no porque hubiera cambiado. Michael dio un paso adelante rápidamente, con voz temblorosa. Emma. Te he buscado por todas partes. Por favor, escúchame. Emma lo miró fríamente, con el cuerpo tenso como un arco a punto de disparar su flecha. ¿Escuchar qué, Michael? ¿Una disculpa por humillarme delante de Lily? ¿Por hacerme sentir inútil? Sus palabras fueron como piedras, cada sílaba un recordatorio de la crueldad que había demostrado. Michael bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. Yo, sé que fui un idiota, un tonto. Nunca debí. Emma se cruzó de brazos. Las palabras ya no bastan. Has destrozado mi confianza y mi respeto. Y créeme, Michael, eso no se arregla con solo decir, lo siento. Michael levantó la vista, suplicando en silencio. Haré lo que sea, lo que quieras. Por favor, no te vayas. Emma respiró hondo, sintiendo cómo la ira y el dolor se transformaban en una fuerza silenciosa. Escúchame atentamente, dijo con calma pero firmeza. Ya no soy la mujer que podías humillar y controlar. Me he reconstruido, he recuperado mi fuerza y dignidad. Si quieres seguir en mi vida, se necesitarán más que palabras. Se necesitará respeto, consideración y, sobre todo, un cambio real.
Michael, atónito, guardó silencio. Por primera vez, comprendió que no se trataba de una simple advertencia, era un desafío que solo podía afrontar con gran esfuerzo y sinceridad. Emma se dio la vuelta, dejando a Michael allí de pie, con el corazón apesadumbrado y el alma llena de arrepentimiento. Ya no era la misma mujer que había sido. Había recuperado el control de su vida, y este enfrentamiento solo había confirmado una cosa: su renacimiento acababa de comenzar, y Michael nunca sería su centro. Tras el enfrentamiento en el centro comercial, Emma se sintió más aliviada, pero aún llena de ira y tristeza. Michael había estado allí, suplicando, pero sus disculpas parecían vacías ante la magnitud de la humillación que había sufrido. Al día siguiente, Emma decidió volver a confrontarlo, esta vez en un café más tranquilo, para aclarar las cosas. Quería que cada palabra, cada emoción, fuera escuchada. Michael llegó con las manos ligeramente temblorosas y la mirada suplicante. Se sentó frente a ella, incapaz de sostener su mirada durante los primeros segundos. Emma respiró profundamente y comenzó con voz firme pero controlada. Michael, tienes que entender algo. Lo que hiciste no fue una simple mentira ni un error, fue una humillación deliberada. Me menospreciaste delante de Lily, ¿y creíste que lo arreglarías con unas palabras? Michael bajó la mirada, con la garganta apretada. Emma, lo sé, me doy cuenta de mi error. Yo, no quise hacerte tanto daño. Emma meneó la cabeza, su rostro marcado por el dolor y la determinación. Pero lo lograste. Y no es algo que pueda olvidar sin más. No me bastan las palabras. Tienes que entender que ya no soy la mujer que se deja aplastar. Me levanté, Michael. Recuperé mi fuerza, y si de verdad quieres seguir en mi vida, no será a tu ritmo, será al mío. Michael sintió el poder de sus palabras. Por primera vez, comprendió que Emma ya no era una víctima, que ya no dependía emocionalmente de él. Cada frase que pronunciaba reforzaba su autoridad y su recién descubierta confianza. Yo, haré lo que sea necesario, cambiaré, lo prometo, balbuceó, pero Emma no respondió. Sabía que, esta vez, las promesas no valían nada. Sus acciones hablarían por ella, no sus palabras. Al salir del café, Michael permaneció sentado, en silencio, incapaz de detenerla. Emma siguió caminando, afirmando con cada paso su libertad. No necesitaba su perdón ni sus disculpas. Había recuperado la voz, el control y la dignidad. Esta dolorosa confrontación marcó un punto de inflexión. Emma comprendió que su verdadera fuerza residía en su capacidad de valerse por sí misma, de decidir su propia vida y de no dejar que nadie la menospreciara jamás. Michael acababa de descubrir, demasiado tarde, que ya no era accesible emocionalmente para él. Los días posteriores al enfrentamiento fueron tranquilos pero intensos para Emma. Cada mañana, se despertaba con una mezcla de recuerdos dolorosos y nuevas certezas. La presencia de Michael en su vida era ahora un tema que debía abordar con claridad. Estaba caminando por el parque donde a ella y a Sara les gustaba ir, reflexionando sobre la pregunta que la atormentaba: ¿debería perdonar a Michael y tratar de reconstruir su relación, o debería dar vuelta a la página para siempre y centrarse en su propio renacimiento? El fresco viento otoñal le alborotó el pelo y cerró los ojos un instante. Revivió la humillante escena, la mirada burlona de Lily, las disculpas vacilantes de Michael. Cada recuerdo fortalecía su determinación de no permitir que nadie volviera a menospreciarla. Cuando conoció a Sara en un café local, ella compartió sus pensamientos. Sara, sé que Michael parece arrepentido, pero ¿realmente puedo confiar en él?, preguntó. Sara le tomó la mano y le respondió con dulzura: Emma, has recuperado tus fuerzas. No le corresponde a él decidir tu felicidad. Tienes derecho a elegir lo que más te convenga. Y si esa elección es seguir sin él, hazlo sin remordimientos. Emma sintió que una nueva certeza le llenaba el corazón. No necesitaba que Michael validara su valía. Su perdón, si alguna vez decidía concederlo, no sería un regreso a los viejos tiempos, sino un acto considerado y poderoso, basado en el respeto y no en el miedo ni la dependencia. Más tarde esa noche, Michael intentó comunicarse con ella nuevamente, rogándole que se reuniera con él,
pero Emma respiró profundamente antes de responder. Michael, aún no estoy listo para volver a verte. Y aunque algún día lo esté, será en mis términos, no en los tuyos. Al colgar, sintió una mezcla de tristeza y alivio. La tristeza provenía del pasado que no podía borrar, el alivio, de su capacidad de decidir su presente y su futuro. Este capítulo de su vida marcó un punto de inflexión decisivo. Emma comprendió que la verdadera libertad no consistía solo en huir de la humillación, sino en elegir conscientemente su camino, proteger su dignidad y construir su vida según sus propias reglas. Ahora sabía que ninguna promesa, ninguna excusa ni ninguna súplica podrían apartarla del camino que había elegido. Su renacimiento era completo, interno e invencible, y Michael acababa de darse cuenta. Con el tiempo, Emma Collins empezó a disfrutar plenamente de su recién descubierta libertad. Los días, antes dictados por los caprichos y exigencias de Michael, ahora estaban completamente dedicados a ella. Cada mañana, se despertaba con un solo objetivo: construir una vida que fuera completamente suya. Retomó sus proyectos artísticos y decidió preparar una exposición de sus pinturas. Los lienzos, llenos de colores vibrantes y formas audaces, reflejaban su transformación interior. La ira se transformó en fuerza, la tristeza en resiliencia, la vergüenza en confianza. Cada pincelada era un paso hacia su renacimiento. Emma también se reencontró con antiguos colegas y mentores a quienes había descuidado durante sus años de matrimonio. Quedaron maravillados con su transformación, irradiaba confianza y determinación. Emma, eres increíble, le dijo un mentor en una reunión. Tu fuerza y visión son impresionantes. En su vida personal, recuperó el control total. Hizo nuevos amigos, fortaleció su vínculo con Sara y forjó nuevos planes para el futuro. Cada interacción social le recordaba que ya no necesitaba la aprobación de Michael para sentirse valiosa. Mientras tanto, Michael seguía excusando su presencia y sus errores del pasado. Le enviaba mensajes rogándole que lo volviera a ver, pero Emma permanecía impasible. Se había dado cuenta de que su verdadera venganza no residía en la confrontación ni en la venganza directa, residía en su propia vida. Una noche, mientras organizaba una sesión de fotos para sus cuadros, Emma se detuvo un momento para reflexionar sobre lo lejos que había llegado. La mujer que estaba frente a ella en el espejo ya no era la humillada por Michael unas semanas antes. Era más fuerte, más segura, más hermosa, no en apariencia, sino en el aura que irradiaba. Emma sonrió, pensando en Michael. Él había creído que podría quebrarla, pero había ocurrido todo lo contrario. Cada intento de menospreciarla había fortalecido su fuerza interior. El verdadero poder de Emma residía ahora en su capacidad de vivir por sí misma, y cada día saboreaba esta recién descubierta independencia. Este capítulo marcó un punto de inflexión importante. Emma ya no era solo una sobreviviente de la humillación, se había convertido en la arquitecta de su propia vida, la dueña de su destino, y ninguna influencia externa podría desestabilizarla nuevamente. Emma Collins había recuperado el control total de su vida. Sus proyectos artísticos daban frutos y cada día le traía un nuevo éxito. Había comprendido que la verdadera venganza no residía en una confrontación directa con Michael, sino en su capacidad de prosperar plenamente sin él. Una tarde, Michael se presentó en la galería donde Emma preparaba su primera exposición. Pensó que su presencia bastaría para impresionarla, pero lo que vio lo dejó sin palabras. Emma estaba rodeada de sus obras de arte, radiante con su elegante y sencillo atuendo, charlando con coleccionistas y amigos. Su sonrisa era segura, su mirada decidida. Cada palabra que pronunciaba reflejaba su maestría e independencia. Michael se sintió de repente como un extraño en este mundo al que ya no pertenecía. Intentó acercarse, pero Emma, consciente de su presencia, lo saludó cortésmente y continuó la conversación como si no existiera. Michael, atónito, comprendió la magnitud de su pérdida. Cada paso que daba en aquella galería era una afirmación silenciosa: él ya no tenía control sobre ella. Emma no hizo ningún gesto ostentoso para humillarlo, su mera existencia, su éxito y su confianza bastaban para recordarle todo lo que había perdido. Había transformado el dolor y la humillación en fuerza y elegancia, y esta demostración de poder silencioso era mucho más potente que cualquier confrontación directa. Más tarde,
Mientras descolgaba unos lienzos para enseñárselos a un cliente, Emma miró a Michael, que seguía de pie en la puerta. La observaba desconcertado, incapaz de decir palabra. Ya no era la mujer que había humillado hacía unas semanas. Era libre, plena e invencible. Michael se dio cuenta, demasiado tarde, de que su afán por recuperarla no tenía ninguna posibilidad. Emma ya no lo necesitaba a él, ni a su aprobación, ni a sus disculpas. Su verdadera venganza había sido silenciosa, pero deslumbrante, había recuperado su vida, su poder y su dignidad, y no había forma de arrebatárselos. Este capítulo selló la transformación de Emma, de una mujer humillada a una mujer dueña de su destino, prueba viviente de que la resiliencia y la determinación siempre superan a la crueldad y al egoísmo. Habían pasado varios meses desde la humillación y el enfrentamiento con Michael. Emma Collins había transformado cada cicatriz emocional en fortaleza y cada decepción en oportunidad. Su vida estaba ahora completamente bajo su control y saboreaba cada momento de esta recién descubierta libertad. La noche de su exposición inaugural, la galería estaba repleta de gente, amigos, coleccionistas, mentores y admiradores de su obra. Los lienzos contaban su historia sin palabras, colores vibrantes, formas audaces, una mezcla de emoción pura y maestría artística. Cada pincelada era un símbolo de su transformación. Michael se quedó en un rincón, incapaz de acercarse. Observaba a Emma, radiante y segura de sí misma, rodeada de admiración y respeto. Comprendió, con dolor, que todo lo que había perdido jamás podría serle devuelto. Ya no era la mujer frágil que creía poder controlar, ahora era una fuerza de la naturaleza, independiente y plena. Emma, consciente de su presencia, sonrió cortésmente a quienes la felicitaban y continuó su velada. No necesitaba demostrarle nada a Michael. Su verdadera victoria no residía en su sufrimiento ni en su venganza, sino en la vida que se había forjado. Al final de la velada, Emma se encontró sola en la galería, contemplando su obra y la transformación que representaba. Respiró hondo, sintiendo que la paz interior la invadía. Cada paso del viaje, la huida, la reconstrucción, el descubrimiento de la verdad, la confrontación y la difícil decisión, la había llevado a este momento de plenitud. Michael permaneció afuera, en silencio, testigo impotente de su renacimiento. Emma, en cambio, sabía que la verdadera libertad residía en no depender de nadie para ser feliz. Había encontrado su fuerza, su dignidad y su felicidad, y ninguna humillación del pasado podría arrebatárselas jamás. El camino de la humillación al renacimiento había sido largo y doloroso, pero Emma ahora era invencible. Sonrió, con el corazón ligero, lista para abrazar un futuro donde siempre tendría el control de su vida y donde su pasado no sería más que un recuerdo transformado en fuerza.